Los invito a recorrer conmigo los caminos de palabra, las aventuras de textos, los abismos de ideas y teorías. Los invito a mi biblioteca, porque entre otras cosas la vida transcurre entre libros. Hoy les traigo de mi biblioteca una criticada, atrapante, controversial, aunque extraña obra. Su autor es Italo Calvino. Hablo de El Castillo de los Destinos Cruzados. Italo Calvino nació en La Habana, Cuba, en 1923, muriendo en Siena, Italia, en 1985. Es considerado un periodista y escritor italiano de cuentos, novelas, ensayos. Escribe, entre otros, El Sendero de los Nidos de Araña, Los Jóvenes del Po, El Vizconde Desmediado, El Varón Rampante, La Nube de Smog, El Caballero Inexistente, La Especulación Inmobiliaria, La Jornada de un Interventor Electoral, Las Ciudades Invisibles, Si una noche de invierno, Un viajero. Como cuentos tenemos por último El Cuervo, los cuentos populares italianos, El Camino de San Giovanni, las cosmicómicas, Tiempo Cero, y numerosos ensayos y otros escritos. Con el transcurrir de sus obras, Italo Calvino dio un giro hacia la literatura fantástica, metafísica, si se quiere, como por ejemplo la mencionada Cosmocómicas, también Nuestros Antepasados, y más adelante a un estilo llamado combinatoria, donde justamente en este estilo y bajo este estilo aparece El Castillo de los Destinos Cruzados. ¿Qué entendemos por combinatoria? A un conjunto de obras en que se emplearon elementos extraliterarios para elaborar la estructura narrativa. Justamente en El Castillo de los Destinos Cruzados, estos elementos extraliterarios fueron tomados desde el tarot, de las cartas del tarot. En esta obra justamente se utilizan dos mazos de tarot, y en la diferencia entre ambos radican los problemas y conflictos que la obra contiene. El libro se compone de dos partes, el castillo y la taberna. Y para cada uno de ellos usa un tarot diferente. El tarot de Visconti para el castillo y el tarot de Marsella en la taberna. Al lector se le da a entender que no podían trasversarse elementos del castillo a la taberna y viceversa. El cambio de figuras, los gráficos, las formas, obligan a una variación del estilo lingüístico, pasando de un modo refinado a uno popular. Las dos partes quedan bien diferenciadas, como si fuesen dos textos que tienen comienzos diferentes, aunque el método sea el mismo. El tarot, que por sí mismo lleva a lo narrativo, es el instrumento usado por Italo Calvino para combinar los diferentes relatos, que son el discurso de personajes, quienes hablan por ese tarot mismo. No se trata de operaciones de tarot hechas por el autor, sino de la utilización e interpretación desde operaciones hechas por otros, siendo la combinación, el contexto, la línea, la dirección de la lectura lo que genera las diferentes interpretaciones y desde estas los diferentes relatos. Esta obra tiene la dificultad como también el valor por su estructuración en una unidad de diferentes relatos. El mismo Italo Calvino ha dicho que le generaron un arduo, un profundo trabajo. Los primarios significados condicionan la trama posterior, provocando un orden en los relatos y un número determinado de los arcanos del tarot pertenecientes y en relación al relato. Se aunan por el autor dos vectores, uno visual imagen y por el otro uno lingüístico.
que lleva a que no todo lo dado por la imagen conforme una solución, sino que debe intervenir el discurso del relato. Encontramos una comunicación entre protagonistas mudos. Su palabra no se presenta ni directa o indirectamente, sino mediatizada por el tarot, como un medio de expresión que los lleva a ser narradores graciosos de sus historias. Desde esto se genera un rompecabezas de múltiples narradores que no dicen, sino muestran. Muestran historias que llegan desde una manifestación subjetiva. Es el narrador principal quien oficia, para quien lee, justamente de lector, produciéndose un especial y atractivo cambio de roles entre personajes, lectores y narrador. Existe una posibilidad extra, aquella que el lector pueda elegir interpretar la operación. Así el libro puede decirse que se convierte en un relato de relatos que el propio lector elabora. Algo que impacta del libro es que las historias narradas no son originales, son conocidas. Por ejemplo, en la parte del castillo encontramos que las historias son inspiradas, por ejemplo, en Orlando el Furioso, aquel poema épico caballeresco de Ludovico Ariosto, y en relación ahí al tarot de Visconti. Y por el otro lado, en La Taberna, encontramos que las narrativas están basadas, inspiradas en Hamlet de Shakespeare, en Segismundo, La vida es sueño de Calderón de la Barca, en La leyenda de Parsifal, en Justín del Marqués de Sade, en Don Juan de Tirso de Molina, José Zorrilla, en el Fausto de Goethe y en relación al tarot de Marsella. El Castillo de los Destinos Cruzados nunca ha sido realmente reconocido en su verdadero valor, más allá de la originalidad, del esfuerzo y la dedicación del autor. En lo personal creo que se trata de una obra de alta originalidad, un denodado, un increíble trabajo de Italo Calvino, una de las obras de hiperficción más brillantes de la literatura.